Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y a un capítulo más de La Consulta con los especialistas. Ay, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Muy a Con gusto. calor. Bueno, Mucho antes que calor y nada, con café. ya sé, y el calor a todo lo que da. No hay momentos para un café. Sí. Se toma a cualquier hora. ¿A cualquier hora? Clima. Cualquier ¿Sí? clima. Sí. No, pero es que el café es exquisito, Doc. Es de los míos. Como dijo un buen amigo, es el néctar de los dioses. Muy bien, sí. Mejor dicho, imposible. Bueno, público, bienvenidos una vez más. Pues aquí estamos invitándolos a un tema que siempre lo digo. Yo creo que ya todos ustedes se van a enfadar, ¿verdad? Un tema súper interesante. La frase de Gwen siempre. La frase de Gwen siempre. Pero, pues bueno, rápidamente, yo creo que ya todos nos conocen, pero pues nuestros nombres para quien nos está sintonizando, las nuevas personas que se están inscribiendo al programa que tenemos. Hola, ¿qué tal a todos? El nutriólogo Felipe Herrera y pues un episodio más, un tema bastante interesante y pues vamos a darle a ver cómo nos va. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El psicólogo Marín, muy contento, muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Como ya lo mencionó el nutriólogo, un tema muy importante que traemos para ustedes el día de hoy. Y yo soy el psicólogo Marco y pues un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y su servidora, la psicóloga Gwendolyn, y pues también muy contentas de iniciar este programa más. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Se acuerdan? De esta temporada llevan 5 con este. Cinco. Ya hay 4 en la plataforma de YouTube para que vayan a verlos. Sí, por favor, sí, métanse, Compartan. Son de verdad temas muy interesantes. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, compañeros, las enfermedades psicosomáticas. Así psicosomáticas. Sí, que bueno, hay que tomar en cuenta que pues mucha gente no tiene como mucha información Claro. sobre lo que es una enfermedad psicosomática y que a lo mejor tampoco puede llegar a entender lo que es somatizar sí, algún malestar que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos a iniciar el día de hoy? Pues por esa parte, ¿no? Creo que interesante desde el punto de vista de que muchas personas, como bien lo menciona psicóloga, pues no saben, ¿no? Lo que se trata de eso, porque pues puede ser como tal una manifestación emocional que refleje en un estado físico, alguna dolencia, situación del estómago. Ahí, como dicen, ¿no? Paso un mal momento, un mal, no sé, rato y el dolor en la barriga, o hay factores de estrés y no puedo ir al baño y ese tipo de cosas. Entonces creo que darle importancia a ese tipo de temas para la gente que nos ve pues es bastante relevante porque van a tener un amplio o un conocimiento un poquito mayor de por qué les puede estar pasando eso y al final pues qué se puede hacer. No es como tal pues una recomendación general lo que vamos a dar aquí, sino más bien un poco de información para que la gente pues, al final vaya empapándose más de todo eso. Sí, y precisamente como ya lo comentó el nutriólogo, pues al final de cuentas podemos entender a las enfermedades psicosomáticas como un trastorno físico, porque al fin de cuentas es la cuestión emocional reflejada en el cuerpo. Luego incluso hay a veces que con algunos pacientes yo les digo, tu cuerpo habla lo que tu mente calla, ¿no? O sea, que en muchas ocasiones nos reprimimos tantas emociones que no sabemos cómo gestionarlas, cómo canalizarlas, cómo manejarlas de una mejor manera, como ya comenta el nutriólogo, repercuten en nuestra salud física, ¿sí? Ya de ahí podemos derivar incluso problemas cardiovasculares, problemas en nuestra piel, como el acné, por ejemplo, gastrointestinales, náuseas, vómitos, cólicos, cardíacos también, como arritmias, ¿sí? o propensos a algún infarto en algún momento. Y pues también en temas muy generales de nuestro cuerpo siempre va a haber como que ese reflejo de lo que estamos reprimiendo, de una mala gestión emocional, y que la persona a veces no sabe, o no sabe incluso cómo diferenciar entre una enfermedad psicosomática o una enfermedad clínica, digámoslo así, una enfermedad ya clínicamente comprobada. Diagnosticada. O una física, exactamente, diagnosticada, cuando son dos situaciones muy distintas. Entonces, hay mucha gente que sí desconoce el tema,
Hay gente que puede decir es que todo el día me siento, no sé, con dolor de cabeza y ya me tomo la pastilla, ya me tomo algún analgésico, lo que sea, cuando a lo mejor ese dolor de cabeza no es tanto porque tengas algún problema como tal, sino es la acumulación de estrés, de preocupaciones, ya te fue mal en el trabajo, ya tuviste alguna discusión y que quizás lo único que ocupas es descansar un poco, tomarte 5 minutos, relajarte, acostarte un ratito y no tanto la cuestión médica, porque hay que entender que en las enfermedades psicosomáticas no hay como tal un tratamiento médico, sino que es ya más un tratamiento terapéutico, digámoslo así, un seguimiento para poder pues, canalizar toda esta cuestión emocional y que no es como que forzosamente me tenga que estar tomando algo. No, y yo creo que en un principio es como identificar el por qué me siento así. Porque ya, por ejemplo, entrando a esta parte de las enfermedades psicosomáticas y de los signos y síntomas, lo pongo, por ejemplo, en mi persona. Yo, en cierta parte, soy como, o tengo esa parte de alergia a cambios de temperatura, polvo, pelitos de los animales. Pero, por ejemplo, yo me he fijado que cuando tengo mucha carga de estrés, también estoy con esa parte de alergia y empiezo luego con... Aunque no haya algo que lo provoque. Aunque no haya como algo que lo esté provocando. Y esa parte también es como determinar hasta dónde, si es como la alergia, por sintomatología física o contacto con animales o el polvo, o es el estrés que estoy cargando. Claro. Entonces, cuando alcanzo a identificar qué es esa parte de estrés, igual es tomarme como los 5 minutos para empezar a meditar y decir, a ver, si no estoy en contacto con nada y empezar a hacer ese trabajo para poder aminorar la parte de mis alergias. Que otra cosa bien importante es que las alergias también vienen, las enfermedades psicosomáticas vienen transmitidas genéticamente. Y yo veo que, por ejemplo, en mi familia, en la mañana, me acuerdo desde mi abuelo por parte de mi papá, era el estornudar y estornudar. Entonces yo lo veo con los hermanos de mi papá igual, el estornudo. Y son varios estornudos, son como 8 o 9 estornudos. Ya los que me conocen ya identifican 17 le he contado. La mayor, 17 seguiditos. Sí, por eso yo le digo, salud por todas las que vengan ellas. Veo a mi papá, luego estoy yo y también veo a mis niñas, a mis hijas que cuando en la mañana despiertan, lo primero que hacen es aventarse sus 2, 3 estornudos. Pero esa parte ya viene como por genética, por herencia. Pero sí, yo creo que de toda la familia, el que más la ha cargado, pues soy yo. Pero también identifico esa parte de estrés, de angustia, de ansiedad, donde los síntomas son reales porque me lloran los ojos, la nariz tapada, la nariz o tapada o bien destapada. Claro. O sea, con mucho flujo, y es esa parte donde me pongo a ver hasta dónde me afecta en mi persona. Claro. Y es como identificar esa parte de la enfermedad que ya me está derivando en algo físico. Y obviamente hay ocasiones pues, que se ocupa no nada más la meditación o el trabajar o el estar consciente de que es algo somático, con eso me va a quitar. Pues también ya cuando me siento muy mal y necesito trabajar, pues la pastilla para aminorar los síntomas físicos que ya existen. Claro, sí. Y que aquí hay algo que yo creo que no podemos dejar de lado, ¿sí? ¿Qué es lo que finalmente te deriva un proceso? Porque es una cadenita. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que sentimientos y emociones parten de la naturaleza del ser humano. Sí, claro. Están ahí. Sí, o sea, ya vamos naciendo con ellas conforme vamos creciendo, le vamos dando como esa forma a cada emoción, a cada sentimiento. Pero desgraciadamente el ser humano somos muy dados a minimizarlas. Cuando no ubicamos que esos sentimientos y esas emociones son parte de nosotros. O sea, ha habido personas que dicen, es que no quiero llorar. Y no quiero y no voy a llorar. Y se aguanta y que finalmente, exacto, ahí
ahí es el estarte aguantando la parte del llanto y que algo bien importante que no tomamos en cuenta es que el llanto es parte de la naturaleza del ser humano y ahí está por algo. Sí. Y que finalmente es ese mecanismo que nos ayuda a crear exacto, a crear a liberarnos, perdón, para poder regular el sentimiento, la emoción que en ese momento estamos teniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunas personas? Yo no hablo, porque yo no lo quiero hacer sentir mal. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ya me lo callé. Es que yo no lo digo porque no quiero tener problemas. Mejor me aguanto. Mejor me lo aguanto. No, ¿y cuánta Sí. gente en su casa no hace eso? O sea, porque desde ahorita que lo mencionas, sí me quedo así pensando en varias cosas que en muchas veces, no sé, gente cercana a mí o hasta yo mismo, caemos en esa situación. ¿Y cuánta gente de su familia o usted mismo que nos está viendo, pues se reprime todas esas cosas y es que yo no digo nada? Es que no, si digo, no vaya a ser que vaya a caer en más problema y mejor me callo y me aguanto, pero yo me quedo con todo eso, ¿no? ¿Y qué tal después la colitis? Ah, o una diarrea. Sí, una manifestación. Es donde empiezan esas manifestaciones donde los sentimientos y emociones se reprimen y el cuerpo es cuando empieza a querer como expulsar esas emociones reprimidas. Y que hay que tomar en cuenta que la palabra trastorno no solamente se refiere como a cierto tipo de dificultades a lo mejor de la mente. Esto que estás comentando, psicólogo Marco, ay, siento raro decir psicólogo. Marco. Sí, Marco. Pero, por ejemplo, los trastornos, ayúdenme por favor, trastornos. Psicosomáticos. No, trastornos Intestinales. Gastrointestinales. Ya sé dónde ibas. Sí. Yo me quedé. A ver, ya. Exacto, porque finalmente Todo lo del estómago. ya cuando se está somatizando algo, sí, ya es llamarlo trastorno y que también se conviertan en trastornos cardiovasculares, ¿sí? Entonces ya cuando hablamos de la parte de trastorno, ¿sí? Ya estamos hablando como en ese puntito arribita, ¿sí? De una situación o de algún malestar. Como que se manifieste. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hablamos de una gastritis por comer irritante, o una inflamación por las grasas, ¿sí? A hablar por una gastritis o una inflamación o una colitis, por un enojo, Claro, también. por un coraje, por quedarme, tragarme como todo eso. Perdón, Marín. Ahorita me recordé mucho una paciente que yo creo que más de un año trabajé y toda la parte eran diarreas, constantes diarreas, llevaba tratamiento médico, llegó conmigo y pues intentamos modificar su alimentación suspendiendo un poquito fibra, ciertas estrategias pues por sintomatología de ella. Y al final, durante la primera revisión, sí me comenta eso, dice que muchas de las cuestiones de ella, el médico, su gastroenterólogo le dijo, es que son más manifestaciones de emociones. Ella pasaba por cuestiones muy complicadas de su entorno familiar, había fallecido su mamá, se había quedado con su abuelita, la abuelita era dependiente, tenía un hermano con problema como de parálisis cerebral. Ella tenía un trabajo de lunes a domingo, donde su ganancia no era más de 1,500 pesos, yo creo, y tenía que estar en todo eso, cuidando a su abuelita, cuidándose a ella y cuidando a su hermano. Entonces, era una chica complexión muy delgada, pero que todo lo que comía era baño y diarrea. Y el médico sí le dijo, es que internamente todo está bien, pero hay muchas manifestaciones que vienen desde todo lo que estás pasando. Y fue un poquito complicado trabajar porque sí, la evolución era muy lenta. Al final, pues, terminó pues desesperándose un poquito. Y sí me recordó mucho eso, o sea, de hasta dónde llega una situación de entorno
de posible depresión, de posible estrés por todo lo que tenía alrededor, para manifestarse en que prácticamente la comida pues no le cayera y tuviera esas complicaciones, ¿sí? Y peso, y perdía peso, y perdía peso. Entonces, sí, ahorita que lo menciona, dije, oh, sí es muy común que a veces ni siquiera sea por la comida, sino más bien por situaciones ya más emocionales y situaciones que están pasando en el entorno. Sí, es que aquí, como menciona la psicóloga Gwen, ya cuando estamos hablando de un trastorno, o sea, ya no es solamente la parte de que a lo mejor, no sé, yo tuve un mal día, ahorita el ejemplo que yo ponía, tuve un mal día y no sé, me duele mi espalda, o me siento cansado, me duele la cabeza, sino que ya llega un punto, incluso a lo mejor aquí podemos mencionar un poquito la parte hipocondríaca de algunas personas, que hay veces que se llegan a creer tanto un malestar de que realmente están enfermas, y que van y se hacen análisis y chequeos o sacar alguna placa y a lo mejor el doctor le dice, no tienes nada, es que ya te hice los estudios y sales todos bien. No, pero es que yo me siento mal, o sea, yo me siento muy mal, no puedo dormir o me siento muy desesperado durante todo el día. Entonces llega un punto en el que se hace un trastorno en el que ya la enfermedad, digámoslo así, el problema ya es tan grande. Precisamente por eso este espacio, para que ustedes conozcan en qué momento darnos cuenta que es una somatización, ¿sí? O cómo estamos somatizando como tal este tipo de emociones, este tipo de enfermedades, precisamente para que no llegue a un punto en el que sea tan grave, se crea un trastorno y pues la persona ya está en una situación tanto física como anímica que pues ya no hay vuelta atrás o ya ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y que llega a afectar en muchas situaciones esta cuestión, ¿no? Y ahorita con lo que comentaba de la parte de la somatización, para que la gente entienda un poquito de, bueno, cómo yo me doy cuenta que estoy somatizando alguna situación o alguna enfermedad, simplemente desde la parte médica. Si, por ejemplo, yo me siento mal y yo voy al médico y el médico ahorita con lo que comentaba el nutrólogo, pues hace todo el chequeo y dice, está bien, o sea, ya te hice estudios, sales todo bien, desde ahí ya viene la somatización, porque no hay una evidencia clínica, digámoslo así, sino ya es meramente emocional. La somatización es simplemente la cuestión de reprimir, lo que ya comentaban ustedes, reprimir tus emociones, reprimir tus sentimientos, el no querer hablar, el no saber cómo gestionar tus emociones o no tener esta cuestión de la inteligencia emocional. O sea, simplemente con que te pregunten un día, ¿cómo estás? Y en muchas ocasiones es, pues bien, ¿bien qué? ¿No? O sea, estás bien, pero bien enojado, bien triste, bien cansado, ¿bien qué? Y hay mucha gente que no lo sabe, con lo que comentaba la psicóloga Buena al principio, que era cuántas de las veces quizás por la crianza, por la enseñanza, nos han enseñado a que no debemos demostrar realmente nuestras emociones, ¿no? Por ahí hace unos años escuchaba en una conferencia que un psicólogo decía que cuando eras niño te enseñaban a que llorar era mal, principalmente en hombres, y que ya cuando creces tienes que pagarle a un psicólogo para que te enseñe a llorar, porque no sabes cómo hacerlo, porque es como de, a ver, es que sí quiero hacerlo, lo siento aquí, pero no sé cómo sacarlo, cómo liberar esa parte, precisamente porque no hay una gestión emocional adecuada, por eso pasa todo esto de la cuestión de la somatización, de reprimir, de no aceptar, de no hablar, de no tomar decisiones, de por el miedo al final de cuentas, pues no querer hacer las cosas, ¿no? Y que todo eso deriva ya después, pues en todo ese tipo de problemas que estamos comentando. Sí, así es, y precisamente ahorita nos estaba comentando parte de nuestro público que tenemos, que esta parte de guardarse emociones, sentimientos, que si repercutía en esta parte gastrointestinal, que de hecho de ahí se deriva esta parte de guardarse, por ejemplo, un enojo, y es como que, oh, y esa inflamación. Se pudiera como poner en contexto la parte de decir, o es una sintomatología o una reacción de lo que me pasó o del evento que me pasó, que mi cuerpo se inflamara, o realmente puede ser una enfermedad psicosomática. Porque recordemos que las enfermedades psicosomáticas también ya se estipulan como trastornos psicosomáticos. Entonces desde ahí ya va como esa parte de grado, como lo decía Marín, hay que ver hasta dónde nos puede llegar a derivar esta parte de algún trastorno o esta parte de alguna problemática. Claro. Porque lo mínimo es, no sé, el dolor de cabeza, la inflamación en el estómago,
un poco más grave ya estamos hablando de migraña por días, donde ningún medicamento hace absolutamente nada. Por la parte de la inflamación del estómago ya es parálisis intestinal, y de ahí derivarse a situaciones graves. Pero también, diarreas y todo sí, esto, y también hablamos ya o sea, esta parte que comentas, desde lo que son las enfermedades crónicas a enfermedades ya un poquito ¿qué será? Como más complicada, porque hablan mucho, por ejemplo, la relación que hay entre la fibromialgia y la parte emocional. Se habla mucho, por ejemplo, la relación que hay entre la condición de diabetes con la parte emocional. Claro. Y que algo que estaba comentando nuestro público, como dices tú, y que era la pregunta sobre hasta dónde las emociones también podía derivar un cáncer. Y sí, o sea, sí hay estudios donde se ha comentado en estos estudios precisamente la parte emocional, ¿qué tanto te puede llegar a generar? Entonces, algo que yo les comentaba, entre las emociones más fuertes que llegamos a tener, pues que es la parte del rencor y el sentimiento, porque la envidia es un sentimiento, y ese sentimiento, o sea, cuando te digan, te tengo envidia de la buena, ¿no es cierto, gente? No existe. Envidia Es envidia. O sea, la envidia no hay buena, o sea, de verdad envidia es envidia, y ese es un sentimiento que te genera querer tener como que lo que los demás tienen, y te lleva a una frustración. Claro. Y esa frustración te puede llegar a tener ese sentimiento en tu cuerpo, y puede llegar a generar ya situaciones más complicadas. Que se rompa la Sí. hiel. No, que todo eso llegue a generar al final una condición médica ya grave. Porque sí, hasta en el hecho de, por ejemplo, lo que yo comento mucho con los pacientes ya en el área y hablando en torno a todo esto, es, por ejemplo, la gente que va al gimnasio, o sea, la gente que entrena y que dice, no, es que ya me estanqué, o es que yo ya no puedo avanzar de aquí. Y muchas veces tiene que ver también con su descanso, o sea, con factores de estrés. No todos los días va a tener uno ganas de levantarse a hacer ejercicio, y tiene que aprender uno a canalizar esa parte, o al menos como, digamos, entender que así funciona nuestro cuerpo. ¿Sabes qué? Es que ayer me peleé, salí tarde del trabajo, discutí con alguien, y esa parte es a nivel emocional y mental, y se me va a manifestar en cansancio, en no tener concentración para hacer actividades durante el día. Y no, es que ¿qué me pasó? Yo creo que me faltaron vitaminas, yo creo que me faltó comer. Y, espérate, o sea, te falta descansar un poco, o sea, relajarte de toda esa situación que llevas y que al final te ha impedido como progresar, tal vez en el entrenamiento, tal vez en hacer tu alimentación, porque queriendo o no, las manifestaciones, como ustedes lo mencionan, a nivel psicosomático y todo esto, pues recaen también a nivel gastrointestinal, lo que mencionábamos ahorita. Y es que no me da hambre, es que no tengo hambre. Pues sí, o sea, tienes a tu mamá en el hospital, pues la preocupación está todo lo que da, ¿no? Y es que ni siquiera me acordé de comer, es que no vi el horario, es que me llevaron algo pero ni me lo comí. O cuando discuten con la pareja o terminan con el novio, con la novia, pues son semanas en las cuales el hambre no está, las ganas de salir de casa no están, y que si no se trabaja esa parte, pues puedes encadenar situaciones de depresión, que ya son ahora sí como tal, bueno, manifestaciones o ya condiciones psicológicas, pues ya que se agravaron, ¿no? En ese sentido. Yo creo que las principales características para desarrollar o empezar a desarrollar estas enfermedades psicosomáticas, pues viene siendo el estrés, la ansiedad y la depresión. Como que son los factores los principales que de ahí empiezan a derivar o a desencadenar, mejor dicho, todo lo que nuestro cuerpo empieza a gritar. Y desde el punto de vista nutricional también, el llevar a cabo una alimentación balanceada, equilibrada, pues va a traer obviamente nutrientes que van a favorecer nuestra salud en general, y ahí incluye también la parte de la salud mental. Entonces, el que estas personas con estas manifestaciones lleven a cabo una alimentación adecuada, ciertos alimentos, vitaminas que no falten, la situación de
ácidos grasos omegas, que todos estos están relacionados también con la parte de nuestra salud emocional y mental, por ejemplo, no sé, hormonas como la serotonina, neurotransmisores, todo ese tipo de cosas se manifiestan también desde una dieta pobre o rica en nutrientes. Y la mayoría de gente, tristemente, pues, que tiene todas estas manifestaciones, pues es gente que no cuida su alimentación, no hace deporte, ejercicio. El ejercicio, le digo a los pacientes, o sea, no es solamente para traer los cuadritos marcados o para que te sientas acá bien mamello, bien buenota, ¿no? O sea, es parte importante de una salud mental o una salud emocional importante. Ha habido casos en los cuales me han llegado pacientes, no sé, 60, 70 años, que se sorprenden cuando le digo, señora, ¿va su nieta al gym? Pues váyase con ella. Ay, ¿yo cómo me voy a ir al gimnasio? ¿De qué va a servir? Es que aparte del ejercicio, lo que le va a ayudar es no a verse así de bikini, ni de Maribel Guardia, ni nada, ¿no? Pues ya no. Pero al final tiene una condición que le puede ayudar a que mejore su salud pues mental y emocional. Sí, Entonces, esa parte de esas salir, manifestaciones de estar en otro contexto donde la persona, o sea, ya no se encasilla, me voy a ir a caminar y sola, sino que ya empieza a desarrollarse en otro tipo de ambiente al que no estaba acostumbrada. Claro. Y que al final de cuentas en esto, recuerdo en una ocasión que mencionabas, bueno, no como tal relacionado al programa, pero sí como que hablando de un tema que tú quieras sacar al aire, que era algo relacionado al estrés, que a lo mejor alguien puede decir tan fácil, o a lo mejor el nutriólogo, uno como psicólogo le puede decir a la persona, es que salte a caminar un ratito, es que a lo mejor el que te salgas media hora a caminar, con eso te ayuda a distraerte un poco. Y que a lo mejor la persona diga, pero a mí ni siquiera me gusta caminar, ¿no? O no tengo tiempo, me da flojera simplemente, o no me gusta el ejercicio. Cuando aquí uno como psicólogo, no solamente los nutriólogos lo hacen, uno como psicólogo también son muchas recomendaciones las que damos en ese sentido, porque es la parte desde los hábitos saludables, la alimentación, el ejercicio, la activación física, El dormir, el dormir bien, el sueño. Exacto, No, la y higiene del aparte, sueño. Marín, algo bien importante es de que, como dato, sí, el hacer ejercicio al aire libre, trotar, caminar, hacer como alguna actividad al aire libre, es el mejor antidepresivo que exista. Claro. ¿Sí? Y no se diga en la mañana. Y que muchas personas nos resistimos a eso, a lo mejor quizá por la carga del día, que dices, lo que menos quiero es sacrificar una hora de sueño, ¿no? Pero sin embargo, si hacemos como una ocasión yo le comentaba a usted, Doc, ¿no? Que hablaba sobre el sentimiento del dolor y de la decisión, sobre todo cuando se metían en un régimen alimenticio, o sea, donde te duele tener sobrepeso, pero también duele tomar la decisión de no tenerlo, ¿no? Porque acá vas a cargar con él y eso te va a doler, pero acá es el hecho de comprometerte a quitarlo. Entonces eso requiere el que te levantes más temprano, eso te requiere que te ajustes a un plan, o sea, eso requiere que te acuestes más temprano también, eso requiere muchas cosas donde tú dices, o sea, tú vas a elegir con cuál de los dos te quedas, o sea, con qué dolor te quedas, porque al fin y al cabo hablamos como de, duele, ¿sí? Sí, entonces tú decides con cuál te quedas. Entonces llega el momento cuando de pronto padecemos este tipo de malestares, de trastornos, derivado precisamente a una sobrecarga de emociones, la que sea, pero una sobrecarga de emociones, ¿sí? Pues sí llega el momento que en tu cabeza lo que menos pasa es, me voy a salir a caminar. Sí, no lo piensas en no el lo momento, piensas, obviamente. claro. Más sin embargo, que en la parte del nutriólogo, los psicólogos, y que algunos otros especialistas, sí es algo muy recomendable porque el ejercicio sí juega una parte importante para tu bienestar. Claro. ¿Sí? O para tu estar bien. Sí, es que también depende de factores, factores externos. Yo les hago mucho hincapié a todos eso, es que
el hecho de que tú empieces con un régimen de entrenamiento, de alimentación, sí depende en gran medida pues de que tú lo decidas, ¿no? De que tú tomes partida para eso. Pero aquí hay factores externos como la familia, lo social, amistades, la parte del trabajo, que son tal vez pilares que uno no se da cuenta cuando entra a consulta, ¿no? Pero yo siempre se los recalco, a ver, mira, vas a empezar a ir al gimnasio, vas a empezar a ir a caminar y todo, pero ten en cuenta que si de tu círculo social y familiar nadie está en esa situación, te va a costar más trabajo. Más complicado. Y debes de entender que no va a ser, veo que vienes motivado, motivada y yo puedo y esto, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Que tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus amigos, tus amigas, pues te llevan a un bar a tomar alcohol, cosa que tú ya no querías hacer. No vas a dejar de ver a tus amigos, no vas a dejar de ver a tu familia, no te vas a encerrar en tu cuarto para no convivir. Entonces, todo este tipo de situaciones de hacer ejercicio, comer saludable, pues sí hay que entender, y se los digo, pues no es fácil. O sea, hay un entorno alrededor que te va a ir arrastrando a posiblemente complicarte más la idea de querer cambiar o generar esos hábitos de alimentación diferentes. Y mucha gente truena. O sea, mucha gente truena porque no es que está bien difícil, no es que es imposible. Les digo, sí, o sea, es complicado, pero debes ir generando una adaptación poco a poco. Cuando ya de plano notas que no puedes controlar todo el entorno y lo que diga el de enfrente y lo que diga el de al lado te está afectando, pues tal vez es momento de tomar también acciones a nivel terapéutico. Una, como lo manejas tú, Marín, el de la terapia cognitivo-conductual, hay que trabajarlo de la mano con el terapeuta para que dentro de tus debilidades saque también tus fortalezas, porque si no, pues no va a haber un avance, ¿no? Yo les he dicho mucho también, yo te puedo hacer el plan a la medida, todo lo que quieras, oye, no sé, tengo un buen de ganas de una hamburguesa, no pasa nada, vamos a meter hamburguesa en tu plan, pero si la bronca no viene en lo que te estoy dando de comida, hamburguesas diarias, si la hamburguesa no viene, si el plan como tal, aunque tengas la hamburguesa, aunque tengas las quesadillas de pastor que quieras, no lo sigues, pues hay que entender que la bronca no es la comida, algo en tu entorno o a nivel psicológico te puede estar deteniendo a generar eso. Y ya vienen a raíz, pues más problemas psicológicos derivados de todo eso. Lo que pasa es de que, por ejemplo, Nutri, existen situaciones como ahorita que comentabas, problemas dermatológicos, donde ahorita se me viene mucho a la mente la dermatitis nerviosa, y que me voy a una situación todavía más grave que es la anorexia nerviosa, ¿sí? Que de una de otra manera llega el momento, por ejemplo, en esa área, sin profundizar a lo mejor tanto como en la enfermedad, pero llega el momento donde sientes que tu estómago es como se cierra y ya no te pasa nada y no te pasa nada y como no te pasa nada. Como que hay un bloqueo que ya no deja que pase el alimento. Total, y que es impresionante estas personas, el bajo de peso que pueden llegar a tener, o sea, ni siquiera en una semana completa. O sea, porque se cierra el estómago y ya no pasa nada. Sí, entonces, una situación emocional, sí es como muy importante el que de verdad, gente, podamos entender y que podamos aterrizar en cada una de las sintomatologías que de pronto podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque no todas son generadas desde una área orgánica, ¿sí? O un área médica, sino que si tú haces una introspección en ti, donde te eches un clavado a ti muy en el fondo y empieces como a rascar como cierto tipo de situaciones donde hay personas que han llegado a presentar ansiedad desde que son niños, una ansiedad infantil, y que cuando ya tienen 30, 40 años, o sea, vienen y explotan, porque finalmente todo esto explota, ¿no? Sí, claro. Entonces vienen y explotan y de pronto es así de, es que yo me empecé a sentir así hace 3 años, y, no es cierto, no es cierto, o sea, hace más. Entonces, una de las experiencias que, por ejemplo, en mi familia se vivió ya hace un ratito de tiempo, gracias a Dios, fue, por ejemplo, un infarto de mi papá, que en aquel entonces todavía no había los avances de medicina que hay ahora. Entonces, en aquel entonces lo habían catalogado como uno de los infartos más jóvenes
cuando se trató en León, que había habido. Entonces, cuando mi papá aterriza esa parte, estamos hablando que había situaciones, pues desde una infancia, donde a él le enseñaron que el hombre no llora. ¿Sí? Sí. O sea, que el hombre era el que tenía que ser fuerte y el que, o sea, aguantarse porque pues era la figura masculina, ¿no? Entonces, hasta dónde se vino como repercutiendo. Hace algunos días estábamos teniendo una plática con mi mamá, con el psicólogo Marco y con mi hermano, donde ella nos había comentado que ella había leído que la tristeza profunda literal rompía el corazón. Entonces de pronto voltea a mi hermano, ¿no? Y le dice, ¿de romperlo? ¿Así romperlo? Dice, sí. O sea, precisamente de ahí viene cuando de pronto dibujan el corazón y que se rompen el corazón, se rompe, ¿no? Porque literal esa tristeza profunda, esa nostalgia profunda, ese dolor que sientes, sí lo llega a romper. Es que al final de cuentas el corazón es un músculo. Así y es como en el ejercicio que algún desgarre y cosas así, precisamente por la sobrecarga o la tensión en el corazón, pues sí puede surgir esta parte de literal, o sea, romperse un desgarre al final de cuentas. Sí. Entonces, cuando hay una crisis de ansiedad, yo no sé si ustedes lo han llegado a sentir, compañeros, pero una crisis de ansiedad, o un episodio de ansiedad, donde primero lo vas a sentir es en la parte del pecho. Un ataque. O sea, es como que quieres respirar, la presión, porque finalmente una crisis de ansiedad siempre va a venir acompañada con tristeza, desesperanza, nostalgia. ¿Sí me explico? Angustia. Aunque la ansiedad venga derivada por el estrés. Claro. Entonces, cuando no nos preocupamos, algo que yo siempre comento, cuando tú vas y visitas a un psicólogo, no nos veas a nosotros como parte de la solución de tu vida. O sea, es importante el que las personas entiendan que no nada más porque tú tengas broncas en tu vida estamos nosotros, no, sí. Sino que aunque no las tengas, nosotros servimos precisamente como esos guías Nutri, precisamente para que puedan tener una mejor gestión con la parte emocional. Es que de hecho hay gente que inclusive hasta sin tener un estado manifestado que él o que ella lo sepa de depresión, de ansiedad, de emocional, vaya, acuden a terapia. O les llega gente que, entre comillas, no, es que yo no tengo pues nada, pero pues quiero venir a hablar contigo porque esto y esto ya me está pasando y no sé si sí sea a raíz de que psicológicamente esté teniendo algún malestar. Y es que a veces también pasa a nosotros con la consulta de nutrición. Le digo a la gente es que nosotros servimos como educadores nutricionales. Yo no tengo que atacar solamente tu sobrepeso, tu obesidad, tu aumento de masa muscular, tu disminución de grasa. No, a ver, yo ataco desde el punto de vista de educarte nutricionalmente porque no busco al final un cuerpo estético. Busco un cuerpo saludable, tanto en la parte nutricional como en la parte mental, que esa parte también nosotros como nutriólogos tenemos una responsabilidad enorme de no generar en el paciente traumas con la comida o traumas con la báscula o traumas con el peso. Y poca gente, bueno, creo que ahora ya se están manifestando más nutriólogos en ese aspecto de no estandarizar un peso ideal, no trabajar solamente desde el punto de vista estético. Yo cuando arranqué mi trabajo y que salgo de la universidad, no, yo me veía como el preparador de culturismo, el que iba a cambiar a todos y los iba a poner bien mamados. Dije, no manches, me voy a quedar pobre. O sea, del 10 pacientes, pues 8 les valía más estar así con cuadros. Ellos querían salud, se me subió la glucosa, tengo el estómago inflamado. Dije, pues sí, o sea, pues yo hago más cosas que solamente ver gente con cuadritos. Y al final ahorita el 80%, 90% de mis pacientes no es gente que les interesa tener un cambio a nivel estético. A mí me encanta entrenar pesas, me encanta ver los cuerpos así estéticos, pero al final no es algo que para toda la gente esté, ¿no? Entonces, sí la parte desde el punto de vista nutricional, junto con la parte psicológica,
pues tiene mucho que ver, no generar esas situaciones ya como de problemas con la comida, entender que si hay una somatización de alguna enfermedad o una enfermedad psicosomática, hablarlo con el paciente. Mira, vamos a tratar de trabajar con los alimentos, hay que ver cómo te vas sintiendo, qué te dice el gastro, qué te dice el psicólogo, porque si a mí me llega alguien con esas manifestaciones, pues yo tengo que mandarlo directamente o recomendarle más bien la terapia psicológica. ¿Sabes qué? Ya la bronca de la comida la hemos mejorado, no ha habido un cambio tal vez en tu digestión, en tus dolores abdominales, fuiste con el gastro, no pasó nada, fuiste con tu médico, no tampoco hay nada, pues vamos a echar la mano a la terapia psicológica, ¿no? Porque tal vez ahí está el punto de equilibrio para que todo esto que estamos haciendo en la consulta y con el ejercicio tenga buen se pueda tener en un resultado. Entonces, sí son cuestiones. Un punto ahorita hablando ya de quemar familia, no, es cierto. Hablando ya de la parte de la familia, hace como unos 10 años, y recuerdo muy bien porque ese tío no fumaba, no tomaba, no consumía nada, o sea, nada. Y cáncer de estómago. Hasta el momento yo sé que es el único de mi familia que ha tenido esos cánceres. ¿Qué es lo único problema que mi tío tenía? Era muy enojón, a veces tenía mucho resentimiento, problemas de las hermanas, ahí estaba él queriendo solucionar esas broncas. Y hasta ahorita me da un poco de... Ya desde antes, ya lo había manifestado así, y yo dije, no, es que no fumaba, no tenía alcoholismo, no tenía nada que pudiera generar, entre comillas, un detonante fuerte para que él padeciera un cáncer como tal en el estómago. Células agresivas. Exacto, o cosas por el estilo. Entonces, me quedo yo pensando ahorita en todo esto y digo, él es el único de la familia bueno, por parte de los hombres, que nunca tomó una gota de alcohol, nunca fumó, no se desvelaba, no tenía problemas así, pero llegaba a tener tanto situación de preocupaciones, situación de enojos, que pues al final creo que fue parte también de eso. Entre otras cosas, ¿no? Factores hereditarios, situaciones tal vez que yo desconozco porque estaba muy niño que había tenido, pero sí recuerdo mucho a mi tío con esas actitudes más fuertes, más de reprimir, más de todo eso. Y son desencadenantes al final de cuentas. Claro, ¿cuánta gente no ha de tener familiares? Así que, pues es que no tomaba, es que él nunca fumaba. O el lado contrario. Y no digo que sea como la parte sana, pero que sí es impresionante, por ejemplo, ver como una persona que nunca lo hizo y que padeció a lo mejor de este tipo de enfermedades, a personas que toda la vida habían llevado súper malos hábitos, ¿sí? Y que nunca pasaron por eso. Claro, pero nunca tuvieron una manifestación. Que nunca tuvieron una manifestación así, pero es gente como muy alegre, como muy relajada, como... Sí, claro. O sea que finalmente puede llegar como a gestionar un poquito más como esa más parte. adecuadamente. Sí, y también, perdón, y también quedar claro, no porque tengan esos ejemplos en casa del tío que le mete bien duro a la pisteada y fuma un buen y no le pasa nada, mira, anda como si nada, y el tío que hace ejercicio ya le duele el riñón, ya le duele esto. No hay que generalizar esa parte, porque luego las personas se quedan con esa idea. Y en nutrición pasa mucho. Ay, mira, tiene sobrepeso, obesidad y nunca tiene nada, y el otro que está delgado ya trae los triglicéridos elevados. Pues sí, pues, pero no vamos a poder decir que el tomar, el desvelarte, el fumar, son factores de riesgo. Y sobre todo la obesidad trae más o menos, en promedio, me puede fallar el número, pero más... El tener un problema de obesidad puede traer consecuencias hasta con 60 o más diferentes tipos de cáncer. Entonces, la obesidad no es algo que se deba de como normalizar en ese sentido. Entonces, hay muchos factores que al final digo, pues sí, la gente debe de entender que no porque el hermano, la tía, el cuñado, el sobrino, lo que sea, fuma, toma y no le pasa nada, pues yo creo que voy a estar bien, ¿no? Yo también si hago lo mismo. No es generalizar en ese aspecto. No, y es que todo depende del contexto social en el que nos desenvolvemos y el contexto psicoemocional de cada uno de nosotros. Claro. Sí, porque también hay que tomar en cuenta, como ya mencionábamos ahorita, la parte de la inteligencia emocional o el buen gestionamiento emocional, que si ahorita pasamos a hablar un poco
casi para finalizar, porque al rato que no nos corten el tiempo, sobre pues, recomendaciones, ¿no? Principalmente, tanto desde el ámbito psicológico como el ámbito nutricional. Bueno, yo les puedo hablar desde la parte cognitivo-conductual. Al final de cuentas, todas las terapias, cualquier tipo de psicoterapia les va a funcionar, les va a servir. En el caso, como al menos se maneja en esta área, es desde, si lo podemos dividir por fases, la primera fase es de regulación fisiológica, que es la parte de entrenar al paciente, incluso hasta con cuestiones tan sencillas como terapias de relajación, de respiración, de regulación muscular progresiva, que es, incluso me tocó hoy en sesión donde manejé algo similar a esto. Entonces yo le preguntaba a la paciente al principio, a ver, ahorita ¿cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Qué sientes en tu cuerpo? No, pues me siento muy relajada, muy tranquila, bien. Todo bien. Ok, empezamos a hacer un ejercicio, un entrenamiento con esa paciente y me dice, oye, me estoy dando cuenta, pensé que era por el ejercicio, pero siento que me duele mucho mi espalda. Me duele mucho la espalda, me duele mucho aquí atrás, aquí en el cuello, como que los hombros los siento pesados y así. Hicimos por ahí un ejercicio precisamente para esta regulación muscular y al final es como que ya me siento más relajada, más tranquila. Dice, yo pensé que era por el ejercicio, pero me estoy dando cuenta de que no, porque como estábamos trabajando en una situación de exposición, por así decirlo, todo lo que le generó su malestar al estar expuesta a esa situación fue empezarla a somatizar en su cuerpo, ¿no? Entonces es el entrenar al paciente para poder tener esta buena regulación fisiológica, como ya repito, ejercicios de respiración, tensión muscular, el ejercicio, al final de cuentas cualquier actividad física es muy buena. La fase conductual, que es el ayudar al paciente a enfrentar este tipo de situaciones, el enseñarle a cómo tener incluso la comunicación asertiva, por ejemplo, para expresar adecuadamente lo que siente, lo que piensa, de una buena manera, sin el temor a que, híjole, si se enoja, como ya mencionaba la psicóloga Gwen, y si se molesta, no, es que luego lo digo va a ser peor. O sea, llevar ese entrenamiento de esa confrontación, de esa exposición, digámoslo así, para que la persona se dé cuenta de que, pues solamente haciendo las cosas, tú te puedes salir de esas dudas o aclarar esas hipótesis al final de cuentas, ¿no? Porque nos podemos empezar a creer de que no, pues es que mejor así lo dejo y si se enoja, si se molesta, no, me va a dejar de hablar o va a afectar. Me acordé del ¿cómo es esta? ¿Qué es frase, chiste? No sé qué sea. El meme. Que dicen, es que mi pecho no es bodega. Sí. Exactamente, o sea. Decir todo. Sí, o sea, al final de cuentas sí es el que tú enseñes al paciente a expresarse, o sea, a gestionar sus emociones. Gestionar sus emociones, encontrar el modo adecuado y la fase cognitiva, que es esta parte de quitarte esos pensamientos erróneos de tu cabeza. Claro. Que es lo que ya mencionaba, se va a enojar, es que y si me deja de hablar y si pasa esto, entonces son cierto tipo de tratamientos o recomendaciones, bueno, no tanto recomendaciones, tratamientos que se manejan, al menos en esta parte terapéutica, digámoslo así, para llevar una buena regulación y gestión emocional. Claro. Yo necesito trabajar esa parte porque cada que voy a que el Nutri me cheque, pues, a mi revisión. Se me pone muy nervioso. Siempre llego bien inflamado. Somatizo. ¡Pum! Sí, somatizo. Pero toda la semana, lo veo muy bien, muy delgado, o sea, ahí va trabajando, sí, y llego ese día, ya llego con la panzota. Ya se bien inflamado. No, sí, desde el punto de vista ya como tal nutricional, más que como dices, Marín, recomendaciones, pues sí, tratar de esforzarnos un poquito por llevar una alimentación más variada. Sé que obviamente la educación nutricional pues nos falta muchísimo, pero al menos 3-4 días a la semana, actividad física de manera regular. Como bien lo decimos, no es que sea ir al gimnasio, irme a correr, o sea, puede hacer cualquier tipo de actividad. Ejercicio en casa. Y ejercicio, exacto, que ya se lleve a cabo de manera regular. Y la parte también importante, la alimentación, evitar lo más que se pueda alimentos procesados. Sé que es lo que más nos bombardea y es lo que más está al alcance, ¿no? Pero llega a ser también algo que puede deteriorar nuestra salud mental. Y de hecho desde un niño, o sea, a un niño no se le tiene que dar refrescos, jugos procesados, galletas y todo,
porque hay mucha evidencia que dice que ese tipo de alimentación, pues al final va a traer complicaciones no solamente a la salud metabólica, ¿no? Que es la hipertensión, la glucosa, la parte de la obesidad, sino también a nivel psicológico. Entonces, esa parte hay que controlarla mucho y tratar de preparar siempre sus alimentos en casa, lo mejor que se pueda, fruta, verdura, la típica que decimos, no come más frutas y come más verduras, pero es algo muy importante. Y tratar de mantener su higiene de sueño, pues bien. Y tomar agua. Y tomar mucha agua. Toma agua. ¿Algo más? Pues bueno, el tiempo se acabó. Sí. ¡Otra vez! Ya no nos quieren dar otros 20. Pero pues no nos quieren dar 20 pesitos más, ¿verdad? Pero bueno, ya ahorita escuchando las recomendaciones del nutriólogo, chicos, ustedes, recomendaciones. Pues recomendaciones básicas, cuando sientas tú que cada situación está agravando más tu problema físico, en esta cuestión de somatización, busca ayuda. Porque si bien no todas las personas, lamentablemente tenemos esta educación emocional, o sea, no todos, por cómo crecimos, por la familia, por las restricciones, por todo eso, no todos tenemos esta educación emocional. Entonces, sí acercarse con un especialista para que te oriente, te guíe a cómo adecuadamente aprender a gestionar, a liberar o canalizar de alguna manera todas estas emociones para tu bienestar, para tu salud. Es una recomendación rápida que yo les doy, siempre buscar ayuda, como ya mencionaba el nutriólogo, alimentarse bien, hacer ejercicio, crear hábitos saludables, Claro. ¿sí? En todos los sentidos, desde la alimentación hasta incluso a qué hora duermes, cuánto descansas, a qué horas te acuestas, a qué horas te levantas, todo lo que conlleva tu día a día. Sí, así es, y pues es que como bien lo dicen, busquen la recomendación o busquen la ayuda de un especialista. También esa parte de que si voy al doctor y no me encuentra nada, ya me hizo estudios de todo, pues también no se dejen ir con esta parte de, ven amigo, yo te ayudo y vamos a trabajar en esto y tráeme una vela. No, gente, por favor, sí necesitan conocerse ustedes. Una limpia. Así es, necesitan conocerse ustedes como personas, hasta dónde tienen la capacidad de poder gestionar emociones y sentimientos, pero sí acérquense con los especialistas, con los que saben. Pues realmente esas son mis recomendaciones. No lo tomen como muy a la ligera, porque sí puede haber problemáticas mucho más fuertes en un futuro. Entonces, si alcanzan a identificar que algo está pasando, no sé, a fin de mes que tengo que hacer pagos o esto, y sienten que están más tensos de lo normal y empiezan a tener problemas físicos de salud, chequen, recuerden, váyanse a meses anteriores a esas fechas, y si coincide por ahí los síntomas, entonces es parte de somatización lo que ustedes pueden llegar a tener. Así es. Y bueno, amigos que nos ven, algo a lo que como psicólogos nos hemos enfrentado todavía es como a este hermetismo de algunas personas que todavía se niegan como a trabajar con algunos psicólogos, quizá por algunas ideologías, creencias, creencias. O tabús que hay, ¿no? Y que de pronto hay comentarios como el hecho de ¿por qué le voy a ir a contar mi vida a alguien que ni conozco y aparte pagar, ¿no? Sí. Yo no estoy loco para ir. Entonces, algo bien importante, el ser hermético con tus sentimientos y con tus emociones, sí te puede llevar a llegar a tener un problema demasiado complicado que quizá se puede convertir en algo totalmente irreversible. Entonces, el hecho de ponerte como prioridad tú, el hecho de aprender a conocerte, el hecho de aterrizar cada cosa, de cómo la sientes, y la emoción que estás sintiendo en cada cosa que puedes estar viviendo, que puedes estar realizando, sí, de verdad es de suma importancia. No tomes a la ligera tus sentimientos y tus emociones porque son parte de ti. Entonces, pues se los dejo ahí para que lo consideren.
Y bueno, nos vamos nos con acabó, todo se acabó esto. el tiempo. Nunca tenemos el tiempo como para poder abordar todo así, todo, Pero ya ¿no? vamos a hacer Pero un programa mucho más largo. Más Pero extenso. que la información que damos, pues sí, de Lo verdad más certera. esperamos que sea para ustedes De ayuda. un apoyo, Así un es. apoyo de crecimiento y conocimiento. Claro. Y bueno, nos despedimos de todos ustedes. Chicos, Hasta nos luego. vemos. Hasta Gente luego. bonita. Y Gracias. denle like, síganos. Eso, El nutriólogo eso. Felipe Herrera se despide de ustedes. Pasen un excelente día, noche, tarde, lo que vayan a hacer. Adiós. Psicólogo Marín, gracias por ver este video. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Y psicólogo Marco, nos vemos en la siguiente. Y su servidora, la psicóloga Gwendolyn, y los seguimos viendo en la próxima emisión de La Consulta. Con los especialistas.